titulado El poderoso efecto del mensaje del Evangelio. Y la principal pregunta que nos vamos a hacer esta mañana cada uno de nosotros es: ¿cuál es el poderoso efecto que está teniendo el Evangelio en mi vida? ¿Cuál es el poderoso efecto que el Espíritu de Dios está obrando en mi vida? Para el 18 de septiembre del 2017 se prendieron unas alarmas en el Caribe. Lamentablemente, lo que tanto se temía se hizo realidad. Una tormenta se había convertido en huracán y tenía como destino seguro Puerto Rico. Su nombre, el huracán María. La noche del 19 de septiembre ya se sentían fuertes vientos tocando la isla. Sería este el primer huracán categoría 4 en tocar la isla en 85 años. El miércoles 20 de septiembre a las 6:15 de la mañana, el huracán María tocó tierra con vientos de 250 kilómetros por hora, causando una devastación sin precedentes en la historia de Puerto Rico. Ahora, sin duda que luego de este huracán, Puerto Rico nunca volvió a ser igual. Lo que pasó allí quedó en la historia, marcado para siempre, un antes y un después del huracán María. De hecho, mi hermano Javier me comentaba hace poco que fue y que todavía se ven secuelas del huracán en Puerto Rico. La historia de Éfeso también tuvo un antes y un después. La ciudad de Éfeso también tuvo un encuentro con el poder glorioso del Señor que los transformó, los cambió para siempre. Éfeso nunca volvió a ser igual luego de este encuentro glorioso con el Evangelio de Cristo, luego de este encuentro glorioso con el poder del Espíritu de Dios. Esto nos recuerda a Romanos 1:16, cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios. El poder de Dios fue el que tocó a Éfeso y transformó la vida de estos habitantes para bien o para mal. Ahora te pregunto esta mañana otra vez: ¿cuál es el poderoso efecto que está teniendo el Evangelio de Cristo en tu vida, en la de tu familia y en tu ciudad? ¿Cuál es el poderoso efecto que el Espíritu de Dios está haciendo en ti y en los tuyos? Ahora, para efectos de este mensaje, vamos a estar estudiando 3 puntos principales y vamos a dividirlos en el mensaje, el mensajero y el efecto, el poderoso efecto de este mensaje. Vamos a empezar entonces con el mensaje. Tenemos ya varios domingos, y creo que desde que hemos comenzado el libro de Hechos, hemos visto que Cristo estaba con sus discípulos y les dijo: quédense aquí, esperen la promesa, y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos. Este mensaje que hemos estado estudiando a lo largo del libro de Hechos es el mensaje acerca del Evangelio del Reino de Dios, cuyo nombre principal de comienzo a fin en este mensaje es Cristo. Este es el mensaje acerca de este Cristo, quien Pablo, los discípulos y nosotros hoy declaramos que es el Mesías. Este es el mensaje que dice que Jesús es el Salvador prometido.
que Él era el prometido para solucionar el gran problema de la humanidad en cuanto al pecado. Este es el mensaje del reino en cuanto a que Dios se ha acercado al hombre, y eso fue a través de Cristo. Dios mismo hecho carne, tomó sobre sí el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado, y fue aplastado en una cruz por amor a nosotros. Es este mensaje que dice que Jesús no solo murió en una cruz, sino que se levantó de entre los muertos. Y este mensaje también dice que fue ascendido a los cielos y que ahora mismo está a la diestra de Dios Padre. Es este mensaje que también asevera que este Cristo viene, vuelve y consigo viene rodeado de gran poder para juzgar al mundo, pero además para recompensar a los suyos con vida eterna, para recompensar a los suyos con vida junto a Él para siempre, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni agonía. Y este mensaje del Evangelio nos anima a lo que hemos creído, porque creemos en esa verdad de que estaremos con Él para siempre. Ahora, ¿por qué repetir tanto este mensaje? Hermanos, es necesario que entendamos el mensaje del Evangelio de una manera clara y correcta, porque sin Evangelio no hay salvación. Pero además, porque hay un mandato dado por el Señor de ir y llevar este Evangelio. El libro de los Hechos no es más que la historia de la iglesia primitiva siendo empoderada por el Espíritu de Dios con un solo propósito: que el mensaje de Cristo fuera llevado a las naciones. Y hoy para nosotros es esta misma realidad. Muy bien, una vez que hemos pasado por el mensaje, vamos a enfocarnos un poco en el mensajero. Y este mensajero no es más que Pablo. Hemos estado estudiando de Pablo a lo largo de varios domingos y nos hemos quedado impactados con la vida de Pablo, lo que nos ha enseñado en cada mensaje. Su vida, su pasión, su entrega, es algo que nos ha realmente impactado y nos ha confrontado también. Ahora, lo que más resalta de Pablo en este texto es la realidad de que este Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios. El texto anterior que estudiamos, que el pastor Joel predicó, vimos como Pablo llega a Éfeso y allí se encuentra con aproximadamente 12 discípulos y les pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu de Dios? ¿Recibieron ustedes ese Espíritu que es el que los puede empoderar, que es el que los puede afianzar, que es el único que los puede ayudar a realmente vivir una vida de victoria para Cristo? Y aquí lo que vemos en este texto no es más que la vida del apóstol Pablo, que no solo creía en el poder del Espíritu, sino que realmente lo tenía en él. Fíjense que lo primero que vemos del apóstol Pablo, que nos habla de manera clara de que él estaba lleno del Espíritu, era que él hablaba del mensaje de Cristo con gran valentía. Si vemos el versículo 8, la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo predicó con valentía durante los siguientes 3 meses. La pregunta es: ¿cómo podía Pablo seguir predicando con tanta valentía luego de haber recibido tanta oposición? A lo largo del libro de Hechos hemos visto cómo fue perseguido, cómo fue apedreado, cómo lo intentaron matar múltiples veces, fue rechazado. ¿Por qué seguía predicando este mensaje con tal valentía? Y la única respuesta que encontramos para ello es que Pablo estaba realmente lleno del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu lo llenaba realmente a tal punto que predicaba este mensaje con valentía sin importar las consecuencias que esto pudiese acarrear. Ahora, como hemos estado estudiando, y el pastor Joel lo ha dicho muchas veces, este mensaje tuvo 2 reacciones. La primera reacción que vemos en el versículo 9 de las personas que recibieron este mensaje fue el rechazo, la terquedad, la oposición y la blasfemia pública de estas personas hacia ese mensaje.
lo que al final significaba la condenación de estas personas al haber rechazado el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, el único mensaje que puede cambiar el destino eterno de una persona. Ahora, aquí hay algo importante que resaltar, y el creyente debe estar advertido de algo. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 15, vamos a leer versículos del 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Fíjense la advertencia de Cristo claramente aquí. Cristo dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ya Cristo lo había advertido claramente a sus discípulos y nos los advierte hoy a nosotros. La predicación del Evangelio, aunque hemos estado hablando de la necesidad de que cada uno de nosotros vayamos y llevemos la palabra, tenemos que estar conscientes de que vamos a recibir rechazo, de que vamos a recibir odio, de que vamos a recibir ira. Muchas veces el rechazo puede ser pasivo, simplemente qué bonito tu mensaje, pero no me interesa. O puede ser un rechazo iracundo, como en este caso blasfemando el nombre de Cristo. Y es importante que como creyentes aprendamos a lidiar con ese rechazo. Aprendamos a lidiar con que no seremos amados por este mundo. Eso me hace recordar el ejemplo de un amigo en Venezuela llamado Pedro. Me dijo que él empezó a escuchar el mensaje del Evangelio por parte de una persona y empezó a asistir a una célula porque este mensaje realmente atrapó su corazón. Pero él le decía a su mamá que estaba yendo a otro lugar. Nunca quiso decirle la verdad de que estaba convirtiéndose a Cristo. Y en este interín la mamá llega un momento que le decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estás yendo tú tanto? Y lo confrontó. Y este joven le dijo a su mamá, mamá, lo que pasa es que yo ahora soy cristiano. He decidido seguir a Cristo. La respuesta de su madre fue, hubiese preferido que te hubieses muerto antes de que te hubieses convertido en un cristiano. Y es que esta oposición, hermanos, no solo va a venir de afuera, también va a venir de tu familia, también va a venir de tus amigos, por causa de tu fe, por causa de que Cristo ahora vive en ti. El Evangelio es como un perfume. Cada vez que abrimos nuestra boca para hablar de este Cristo y declarar este glorioso mensaje, un perfume sale de nosotros que para algunos es el perfume más delicioso que jamás hayan percibido. Es deseable, es aceptable, es hermoso. Pero para otros, como Pablo dice, este olor es olor de muerte, de podredumbre. Es algo totalmente asqueroso. Ahora, ¿será que el rechazo hizo que Pablo dejara de predicar el Evangelio? De ninguna manera. Pablo no dejó que el rechazo de estas personas lo frustraran, lo deprimieran, lo tumbaran, sino que más bien en el poder del Espíritu decidió seguir llevando la palabra de Cristo. Así que, hermano, sigue predicando el Evangelio, aunque eso te pueda conllevar al rechazo. Si Dios te aprueba, ¿qué importa que los demás te rechacen? Si Dios te aprueba, entonces, ¿qué importa que el mundo te odie? Ahora, la otra cara de la moneda, y es lo hermoso de llevar el mensaje del Evangelio,
es que otras personas sí escucharon, sí creyeron y sí fueron salvos. Mientras que unos rechazaron el mensaje y se levantaron en contra de él, otros lo aceptaron en su corazón, lo creyeron y dijeron: este Cristo realmente es el Salvador del mundo y yo quiero que Él reine en mi vida. Y este es el ministerio que tú y yo tenemos, llevar esta palabra allá afuera, porque hay algunos que por el Padre ha sido escogido para vida eterna y necesitan escuchar este glorioso mensaje del Evangelio. Y esto no nos recuerda más que a Pablo en Corinto. ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo Cristo? Habla, no te calles, porque muchas personas me pertenecen. Muchos lo rechazaron, muchos lo odiaron, pero otros escucharon este mensaje, lo recibieron y fueron salvos. Otra característica que vemos del apóstol Pablo que nos habla de esa llenura del Espíritu es su entrega en el servicio a Cristo. Fíjense que si vamos al versículo 9, la palabra dice que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Pablo se sacudió las sandalias y dijo: ustedes no quieren escuchar el mensaje, ustedes han rechazado a Cristo, voy a trabajar con estos que sí han querido escuchar y voy a trabajar en ellos. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano. Fíjense que Pablo se esforzó durante 2 años enteros, trabajando arduamente para que estas personas fueran formadas en Cristo y para que otros escucharan el mensaje de Cristo. Fíjense que la palabra nos habla de que Pablo se empezó a reunir en una sala de conferencia o posiblemente también en una escuela de un tal Tirano. Posiblemente este lugar Pablo lo alquiló para reunirse, así como nos reunimos aquí los domingos para enseñar la palabra de Dios. Ahora, fíjense que hay algo bien interesante. Unos manuscritos con el nombre del Códice de Beza fueron encontrados. Y estos manuscritos nos dan algunos detalles extra del ministerio de Pablo en Éfeso. Fíjense que estos manuscritos nos dicen que Pablo enseñaba la palabra, fueron escritos por un testigo ocular de esto. Enseñaba la palabra desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en este lugar, en esta sala de conferencia de Tirano. Ahora, ¿por qué desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde? Porque era el único horario que estaba disponible en este lugar. Tirano también usaba este lugar para enseñanzas, pero lo usaba desde la mañana hasta las 11 y luego después de las 4. ¿Esto por qué? Luego de investigar un poco y entender la historia, Éfeso, la ciudad de Éfeso y todas las ciudades cercanas a Éfeso tenían una gran costumbre. Y es que todas las personas trabajaban desde la mañana hasta las 11, pero a las 11 se paraban todas las actividades en la ciudad hasta las 4 de la tarde debido al calor tan sofocante e insoportable que había en esta ciudad. Desde las 11 hasta las 4 no veías a nadie ni trabajando ni haciendo ninguna actividad. De hecho, se dice que a la 1 de la tarde había más personas durmiendo en Éfeso que a la 1 de la mañana. Ahora, vean a este Pablo. Este Pablo, Hechos 20 no nos dice, en Hechos 20 del 34 al 35, Pablo dice: ustedes saben que con mis 2 manos he trabajado para satisfacer mis propias necesidades. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. E incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. De manera que Pablo, llegando a Éfeso, estando en Éfeso, se tuvo que sostener por sus propias fuerzas, con su trabajo, lo que nos hace pensar que Pablo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana estaba trabajando con este trabajo de cuero, de hacer tiendas de cuero, y que era un trabajo físico agotador. Y luego, entonces la palabra nos enseña que iba a enseñar la palabra a estos discípulos desde las 11 hasta las 4 de la tarde. La hora más calurosa de todo el día.
Mientras otros dormían, Él estaba trabajando para el reino de Dios. Mientras otros descansaban, Él estaba enseñando la palabra. Ahora, ¿cómo podría un hombre como Pablo trabajar de esta manera tan ardua y tan fuerte, sin agotarse, sin cansarse, sin tirar la toalla? Este es otro testimonio del poder del Espíritu de Dios obrando en la vida de Pablo. Él no trabajaba con las energías, hermanos, que muchos de nosotros trabajamos. Él estaba trabajando con un poder sobrenatural. El poder de Dios que habitaba en él lo impulsaba a seguir adelante, más allá de sus propias fuerzas físicas, más allá de sus propias fuerzas humanas. Ahora, al ser confrontados con esta realidad, ciertamente nosotros tenemos que decir que hemos sido flojos, hemos sido perezosos, hemos sido muy cómodos en nuestro servicio a Cristo. Cuando vemos la vida de Pablo, de este hombre que entregó hasta la última gota de sudor por cumplir el propósito de Dios en su vida, todos, me incluyo a mí mismo, somos confrontados en cuanto a cuánto más podemos hacer por la obra de Cristo. Ahora vean los hermosos resultados. Si van al versículo 10, vemos los resultados de esta labor. Dice el versículo 10, esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. La labor de Pablo rindió frutos. Toda la provincia de Asia, griegos, judíos, escuchando el glorioso mensaje del Evangelio. Hermanos, el momento de trabajar es ahora. El momento de entregar nuestra vida es ahora. Jóvenes, el momento de servir a Cristo es ahora. No esperen hacer cuando se les acabe la fuerza, o dice Eclesiastés, cuando ya la vida no tiene sabor, no tiene sentido. Esfuércense ahora por servir a Cristo desde su juventud. Eso fue una petición del que yo le he dado al Señor desde mi juventud, desde que tuve mi encuentro personal con Cristo. Señor, permíteme servirte desde mi juventud. Usen su fuerza, su energía ahora. Ahora no es solo un llamado para los jóvenes, es un llamado para todo el que esté respirando, porque mientras haya vida, hay tiempo para servir a Cristo. Sirvamos pues a Cristo con todas nuestras fuerzas y que no haya impedimento para esto. Ahora, no solo Pablo, el ejemplo de Pablo nos da un testimonio, sino también el ejemplo de los discípulos nos da un testimonio. Si toda la iglesia de Éfeso, si toda la ciudad de Éfeso dormía durante esa jornada, entonces ¿quiénes estaban escuchando a Pablo? Estos discípulos, podemos imaginar a estos discípulos diciendo, Pablo, no quiero dormir, quiero escuchar la palabra de Dios, quiero crecer en la palabra de Dios, quiero adquirir conocimiento, quiero crecer en Cristo. Estos discípulos nos hablan de un deseo y de un anhelo de crecer en Él. La pregunta es, ¿tienes tú el mismo deseo que tenían estos discípulos de crecer y de ser lleno de la palabra de Dios? La tercera cosa que vamos a ver del apóstol Pablo es el poder que tenía para ministrar. Nuestro pastor Joel nos decía el domingo pasado que uno de los resultados de este bautismo y esta llenura del Espíritu Santo es el poder para poder llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Y Pablo es un ejemplo de ese poder del Espíritu de Dios fluyendo a través de él. Vean el versículo 11. El historiador Lucas no se equivoca aquí cuando dice, Dios hizo milagros excepcionales a través de Pablo. Excepcionales, sobrenaturales. Fuera de serie lo que Dios estaba haciendo a través de este apóstol Pablo. Vean el versículo 12.
Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Me puedo imaginar al apóstol Pablo trabajando allí, curtiendo el cuero, haciendo las tiendas, sudado, y un paño allí, lo puso allí, la gente atrás espiando, esperando nada más el pañito para agarrarlo y llevárselo y ver a quién se lo ponían para ser sano o para expulsar un demonio. Ahora, es importante en este contexto entender que la ciudad de Éfeso era una ciudad llena de superstición, llena de ocultismo, lleno de hechicería, lleno de poderes demoníacos. Era una ciudad donde realmente el reino de Satanás estaba reinando. Estaba allí el templo de la diosa Diana o Artemisa, donde se hacían cultos demoníacos en su nombre. De manera que Dios permitió estos milagros asombrosos para afirmar este mensaje glorioso del Evangelio ante los ojos de estas personas. Que estas personas vieran y pudiesen palpar y ver de una manera clara y evidente que este Cristo, quien estaba siendo predicado, realmente era real. Ahora, fíjense que algunos llegan al extremo o se van al otro extremo, como nos decía Joel el domingo pasado, de decir, los milagros y los dones han cesado. Ya eso no existe, Daniel. Esos milagros tan asombrosos, esos dones poderosos, ya eso no existe, eso quedó totalmente abolido en el pasado. Hermanos, Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Cuidado con lo que decimos y creemos, porque podríamos estar ofendiendo a Dios con nuestra manera de pensar. Como la palabra de Dios, podríamos estar entristeciendo a ese espíritu que actuó en Pablo y que sigue actuando hoy en día en la vida de nosotros y en la vida de todos los que creen en el nombre de Cristo. Fíjense que Dios sigue realizando obras milagrosas y sigue actuando de manera prominente hoy en día. Mi pregunta es, ¿acaso los demonios siguen activos hoy? ¿No? Ya fueron todos encerrados. ¿Siguen habiendo enfermedades entre nosotros hoy? ¿Sí las sigue habiendo? Ahora, mi pregunta es, ¿será que este Dios que estuvo interesado en el pasado, en expulsar demonios y en sanar enfermos, no sigue interesado en eso? Sin duda que este Dios todopoderoso que actuó en este momento sigue actuando hoy en nuestra realidad. Ese Dios todopoderoso, nadie puede ponerle límites, de decirle, tú actúas así de cierta manera aquí, pero no lo harás acá. Dios es sobrenatural y libre para hacer como Él quiera y cuando Él quiera. Así que lo que resalta de aquí, hermanos, es el poder del Espíritu de Dios actuando de manera sobrenatural. Y la necesidad que nosotros como creyentes tenemos de ese poder para poder llevar adelante y ejercer el ministerio que Dios nos ha encomendado. Ahora, por último, hermanos, vamos a ver el poderoso efecto de este glorioso mensaje del Evangelio. El poderoso efecto de este que, como leímos ahorita, es el poder de Dios, el Espíritu de Dios actuando a través de Él. Fíjense que uno de los primeros resultados de este poder del Espíritu actuando en Éfeso es la ruptura con el pecado en la vida de las personas en Éfeso. Lea el versículo 18 conmigo, por favor, el 19. La palabra de Dios dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. 19. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Hermanos, el Evangelio de Cristo demanda un cambio en la vida
del creyente. El Evangelio de Jesucristo demanda que el que era antes algo sea ahora otra cosa. Fíjense lo que nos dice 2 Corintios 5:17. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El Evangelio demanda que aquel que pretende decir que ha tenido un encuentro con este Dios haya realmente sido transformado por este Dios. Así como este huracán que vimos y todas las secuelas que dejó este huracán, ¿qué es más poderoso, Dios o un huracán? ¿Cómo podemos decir entonces que hemos tenido un encuentro con Dios y nuestra vida sigue siendo la misma? Nuestra vida sigue siendo igual. Seguimos cometiendo los mismos pecados que cometíamos antes de venir a Cristo. El pecado sigue reinando en nosotros. ¿Es eso posible? ¿Tiene eso algún sentido? Y es importante que hoy nos podamos hacer una inspección, una reflexión individual. ¿Qué pecado sigue gobernando mi vida? No sé qué nombre le puedas poner, solo tú lo sabes, pero podríamos hablar de la mentira, podríamos hablar del chisme, podríamos hablar del odio, podríamos hablar del orgullo, podríamos hablar de los celos, divisiones, adulterio, pornografía, adicciones, idolatría, hechicería, etc. Son algunos de los que nombra la palabra de Dios. Pero el Evangelio de Cristo, hermanos, Cristo murió en una cruz para que el poder del pecado en nosotros fuera quebrantado, para que ya el pecado no nos controle y nos domine. Ahora, fíjense que la hechicería en aquel contexto era un pecado bastante aceptable en la sociedad. Era algo común. Había un templo a la gran diosa Diana y allí se practicaba cualquier tipo de hechicería, algo bastante aceptable. Ahora, ¿qué pecado puede haber en nosotros que es aceptable por nuestra sociedad y se ha colado en medio de nosotros? Fíjense que estas personas no solo fueron confrontadas con la santidad de Dios y por ende sus pecados quedaron al descubierto. Dice la palabra que los confesaban, pero no solo los confesaban, sino que se apartaban de ellos. Eso me recuerda a María Magdalena, ¿recuerdan? El Señor le dijo, no te juzgo, pero le dijo, ve y no peques más. Es la voluntad de este Dios santo que tú y yo vivamos en santidad. Hoy el Señor nos dice, hijo, no peques más. Lo próximo que vemos es el temor solemne y la honra al nombre del Señor Jesucristo. Fíjense que este poder del Evangelio, este poder del Espíritu de Dios, trastocó a Éfeso de una manera que un temor solemne y una honra al glorioso nombre de Cristo fue desatada en este lugar. Ahora, mi pregunta sería, ¿tenemos en Cristo Church un temor solemne al Señor Jesucristo? ¿Le estamos dando la honra merecida a su santo nombre? Fíjense que el texto nos habla de unos judíos que practicaban la exorción y iban sacando demonios por aquí y por allá y dijeron, oye, mira, un nuevo conjuro tenemos aquí. Vamos a empezar a sacar demonios en el nombre de Jesús. Y empezaron a sacar demonios en el nombre de Jesús, del que Pablo hablaba. Pero estas personas no conocían a este Cristo del que pretendían hablar. Ellos no conocían de quién se estaban atreviendo a hablar. No conocían la majestad, la gloria. No conocían a este Cristo que ahorita, mientras hablamos, está sentado a la diestra de Dios. Y ángeles y millares de seres le adoran día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, ¿realmente tú conoces a Cristo?
realmente conoces su majestad y le das la gloria merecida a su nombre, hermanos, Cristo merece que rindamos nuestra vida por completo a Él. La palabra de Dios dice que se le ha dado autoridad, toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Fíjense que esta predicación del Evangelio, esta exposición de la palabra de Dios, trajo como resultado que otros escucharan y también a su vez fueran y llevaran el mensaje. Y no solo eso, no es un mensaje humano que uno lo dice bien bonito y cae allí al piso, no hace nada. La palabra de Dios dice que tuvo un poderoso efecto. Y es que este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. Y nadie puede pretender llevar este mensaje si no está lleno del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, hablemos y no callemos. Llevemos este glorioso mensaje para que también tenga poderosos efectos en la vida principalmente nuestra, la vida de nuestra familia y de nuestro entorno. Vamos a terminar con algunas aplicaciones que quiero dejarles esta mañana. La primera aplicación, hermanos, es que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo es un testimonio vivo de que vivir una vida llena del Espíritu es lo que realmente nos capacita para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hermanos, no podemos hacer nada para Cristo si realmente no estamos viviendo llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Nuestro pastor Joel nos enseñó en la clase pasada. Debemos buscar esta llenura en oración e intimidad con Dios. ¿Cómo podemos pretender ser llenos de Dios si no pasamos tiempo con Dios? Debemos estudiar y meditar en la palabra de Dios de manera real, diaria y profunda. Debemos buscar a Dios en adoración y darle la gloria merecida a su nombre. Debemos estar prestos para escuchar la palabra de Dios que se predica aquí cada domingo, pero no solo para escucharla, sino para obedecerla. Debemos finalmente buscar esa llenura. Debe haber una actitud activa de buscar esa llenura, de dejar que el Espíritu nos controle. La próxima aplicación, hermanos, es que debemos predicar el Evangelio con valentía a pesar de la oposición. Sé que es difícil. Algunos de nosotros a lo largo de nuestra vida o como niños hemos sido heridos por el rechazo. Y muchas veces somos susceptibles al rechazo de otros. Pero el Señor nos manda que llevemos su palabra y su Evangelio sin importar la oposición o el rechazo que se pueda levantar en nuestra contra. Tercero, deja a un lado la comodidad y esfuérzate por servir a Cristo. Pablo hoy nos ha hablado con su testimonio. Trabajaba desde temprano, con fuerza, esfuerzo, y luego a la hora más caliente del día se iba a la escuela de Tirano a predicar la palabra. Un siervo incansable de la palabra del Señor. Hermanos, vamos a dejar la comodidad y vamos a esforzarnos, vamos a entregar nuestras vidas por servir a Cristo con todo lo que tenemos. Por último, hermano, toma una decisión hoy de romper con el pecado en tu vida. El Evangelio, como ya lo acabamos de ver, demanda un cambio en la vida del creyente. Así que decide hoy romper con el pecado en tu vida. Llévate estas aplicaciones para tu casa y medítala. A lo mejor mañana, en la mañana, medítalo. Y pregúntale al Señor, Señor, ¿con qué pecado en mi vida debo romper? Hay veces que no están a la vista muy fácil. Bueno, yo no soy fornicador, yo no he robado nada. A veces pareciera que hacemos una inspección muy fácil. Pero realmente si el Espíritu de Dios nos confronta, vamos a darnos cuenta siempre de que estamos fallando en un área. Y nuestro Dios demanda de nosotros, como Él, que es un Dios santo, que sus hijos vivan en santidad. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén.